Ya se está grabando, Pati, ya puedes iniciar. Ok, muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a continuar con la exploración de las extremidades, en este caso de las extremidades inferiores. ¿Sí me escucho bien ahí, doctor? Te escucha súper bien. Ok, bueno, vamos a ver entonces que cuando hablamos de extremidades inferiores, nos referimos a la cadera, el muslo, la rodilla, la pierna, el tobillo, el pie, los dedos e incluso las uñas que observamos en los dedos de los pies. Mm, Debemos recordar que esta exploración tiene que ser simétrica y tiene que ser siempre comparativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que nosotros revisemos la rodilla derecha, también debemos revisar la rodilla izquierda. Una vez que revisemos el tobillo derecho, entonces nos pasamos al tobillo izquierdo para hacer la comparación de las cosas que encontremos en una extremidad y en la otra. Este es el orden que también debemos seguir para explorar los miembros inferiores. Y bueno, recuerden también que para explorar las extremidades, tanto superiores como inferiores, las dos principales técnicas que vamos a utilizar van a ser la inspección y la palpación. Entonces, bueno, siempre lo deben tener en cuenta. Y ahora sí, para explorar las extremidades inferiores, debemos pedirle al paciente que se descubra de la cintura hacia abajo. Recuerden siempre cuidar el pudor de su paciente, doctores, y pues pedirle que no se quite, no es necesario que se quite la ropa interior. En sus rotaciones de rehabilitación van a ver que los pacientes que acuden a consultorio ya saben que les van a explorar las extremidades inferiores y entonces llevan consigo un short debajo del pantalón. Entonces eso les va a facilitar muchísimo la exploración de las extremidades inferiores. Una vez que ya le hemos indicado al paciente que debemos observarlas completamente, vamos a aplicar primero la inspección. Vamos a observar la posición en la que tiene sus piernas. Vamos a ver las características de la piel. Ya saben, el color. Si nosotros encontramos eritema en alguna parte de la pierna, pues entonces debemos buscar otros signos de inflamación. Ustedes ya se saben la mnemotecnia rudoteca, que es rubor, dolor, tumor, calor. Entonces, esos son los signos que debemos investigar en las articulaciones de las extremidades inferiores. Además, si nosotros encontramos un cambio de coloración, ya sea de tipo eritematoso, es decir, que esté más rojiza la extremidad, podríamos encontrar a la palpación incluso un aumento de la temperatura de la extremidad. Además de eso, debemos observar que las dos piernas sean simétricas o incluso si existe la presencia de alguna deformidad. Y también debemos descartar que haya atrofias musculares, principalmente del cuádriceps. Y bueno, una vez que quedó claro esto, vamos a empezar explorando la cadera. Acuérdense, la exploración es de cefálico a caudal, desde la cadera hasta las uñas de los pies. Y bueno, en cuanto a la inspección de la cadera, nosotros mm, debemos tener en cuenta que la funcionalidad de la cadera básicamente podemos ver si es adecuada o no cuando vemos al paciente caminando. Entonces, debemos observar cuidadosamente la marcha. Tenemos que tener una observación minuciosa de la marcha. Vamos a pedirle al paciente, entonces en el consultorio le vamos a indicar, camine de aquí hasta la puerta y de regreso. Una vez que el paciente camina, nosotros debemos observarlo desde adelante, es decir, debemos ponernos adelante del paciente y observar la marcha. Debemos observar la marcha también lateralmente. Nosotros nos vamos a poner a un lado de él y también la debemos observar desde atrás. Nosotros nos vamos a poner
en la cara posterior de ellos y vamos a observar la marcha. ¿Qué es lo que tenemos que observar? Básicamente que el ciclo ambulatorio sea correcto, sea adecuado. ¿A qué me refiero con esto? El ciclo ambulatorio se comprende de dos fases, la fase de apoyo y la fase de balanceo. En la fase de apoyo, básicamente es cuando el pie se encuentra en el suelo y soporta el peso. Esta fase de apoyo comprende el 60% del ciclo ambulatorio y es donde se presenta la mayoría de los problemas de la cadera. En la fase de balanceo, esta se va a presentar cuando el pie se desplaza hacia adelante y no soporta peso corporal. Esta fase de balanceo va a formar parte del ciclo ambulatorio en un 40%. Además de observar que el ciclo ambulatorio se lleve a cabo adecuadamente, también debemos observar la amplitud de la base de la marcha. La amplitud de la base de la marcha, en pocas palabras, va a ser la distancia que haya de talón a talón, que esta va a variar aproximadamente de 5 a 10 centímetros. Además, debemos evaluar el desplazamiento de la pelvis. El desplazamiento de la pelvis, doctores, se va a dar gracias a la contracción de los músculos abductores. Estos músculos abductores van a estabilizar la pelvis y entonces van a ayudar a mantener el equilibrio y van a elevar la cadera contralateral una vez que nosotros damos un paso y luego el otro. Además de eso, debemos evaluar la flexión de la rodilla. La flexión de la rodilla tiene que llevarse a cabo durante la fase de apoyo, salvo cuando el talón pisa el suelo para contrarrestar el movimiento del tobillo. Y pues debemos tener en cuenta que la marcha normal debe tener un ritmo suave y continuo. Ahora, ya que sabemos cómo es una marcha normal, debemos saber que existen otros tipos de marcha y debemos saber que existen porque nosotros debemos identificarlos. Por ejemplo, la marcha antiálgica o la marcha de Trendelenburg, esta se va a dar cuando el paciente tiene una extremidad afectada y no quiere apoyarla de forma correcta. Él trata a toda costa de no apoyar la extremidad que tiene afectada. ¿Por qué? Pues porque le produce dolor. Ok. ¿Qué es lo normal, doctores? Lo normal es que cuando el paciente está apoyado en una sola pierna, lo normal es que la hemipelvis contralateral se eleve para lograr un equilibrio en la marcha. Este equilibrio se logra cuando la nalga del lado no apoyado asciende. Eso es lo normal. Lo anormal es que el paciente, cuando tenga una extremidad apoyada, la cadera descienda y entonces esto nos provoque una marcha antiálgica o bien que esta marcha es caracterizada por tener una cojera, debido a que existe una basculación pélvica hacia abajo del lado sano. Esto, doctores, básicamente se da cuando existe la presencia de alguna coxopatía o bien alguna enfermedad de la cadera y se considera una prueba de Trendelenburg positiva cuando la hemipelvis del lado no apoyado y el surco glúteo descienden en vez de ascender como normalmente deberían. Causas de marcha antiálgica o de marcha de Trendelenburg van a ser la debilidad glútea, principalmente atrofia muscular o poliomielitis. Va a ser también algún tipo de inhibición glútea, es decir, por alguna coxalgia o bien por
dolor en la articulación coxofemoral. Puede ser también por tener algún tipo de deformidades, como lo es la coxa vara, que básicamente la coxa vara va a ser una afectación en el ángulo cervicodiafisiario o el ángulo de inclinación, que este va a ser menor de 120 grados. Y otra causa de tener una marcha antiálgica va a ser la luxación congénita de la cadera o incluso una pseudoartrosis del cuello femoral. Bueno, cabe recalcar, doctores, que la marcha antiálgica o marcha de Trendelenburg se da principalmente por la hipotonía de los músculos abductores, sobre todo el músculo glúteo medio, también del glúteo menor, pero principalmente del glúteo medio. Y bueno, ¿qué más le vamos a evaluar a la cadera? Primero debemos identificar las regiones que vamos a palpar. Vamos a ver que la cadera va a comprender la unión de la unión de la región lateral de la pelvis con la cabeza del fémur. Eso es la cadera, doctores. La unión de la pelvis con el fémur. Y es por eso que es importante que nosotros identifiquemos la división de la pelvis y los huesos que comprenden a la pelvis. Hablando del ilion, que es esta parte que les estoy señalando aquí, del isquion y del acetábulo. Esas son las partes de la pelvis que no se les puede olvidar, doctores, al evaluar la cadera. En otras palabras, doctores, la cadera eh, va a ser también pues la unión de la cabeza del fémur con la cavidad en forma de copa del acetábulo. Y bueno, vamos a ver que en la cara anterior, que es esta que les estoy señalando, debemos identificar estructuras fundamentales, doctores. Estas estructuras no se les puede olvidar por nada del mundo. En la cara anterior, si nosotros trazamos una línea imaginaria que vaya de la cresta ilíaca derecha a la cresta ilíaca izquierda, entonces esta línea estaría pasando aproximadamente a una altura de L4. Entonces no debemos olvidar que la cresta ilíaca de la pelvis pues pasa a la altura de L4, más o menos para que nos ubiquemos de dónde a dónde vamos a explorar la cadera. Otra cosa que no se nos puede olvidar va a ser en dónde se encuentra la tuberosidad ilíaca. Y también la espina ilíaca anterosuperior. La espina ilíaca anterosuperior, doctores, va a ser ese huesito que nosotros sentimos cuando nos palpamos cerca de la cadera, doctores, es el hueso más prominente que nosotros podemos sentir. Además, debemos identificar el trocánter mayor, que es el que les estoy señalando acá, además de la sínfisis púbica, que va a ser la unión del isquion de la pelvis con el otro isquion de la pelvis. Ahora, en la cara posterior debemos identificar la espina ilíaca posterosuperior, que va a ser esta que les estoy señalando aquí, doctores. Debemos identificar también el trocánter mayor del fémur y la tuberosidad isquiática, que va a ser esta que les estoy señalando aquí, además de la articulación sacroiliaca. Si nosotros trazamos una línea imaginaria de igual manera como nosotros lo hicimos aquí, esta articulación sacroiliaca más o menos se identificaría en S2, doctores. Y entonces, ¿esto de qué nos sirve? Nos sirve para más o menos ubicarnos en dónde con nuestra vista de rayos X, en dónde se ubica la cadera
para que nosotros rápidamente palpemos estas estructuras y hagamos pues una exploración rápida de la cadera. Además de tener todas estas articulaciones y todos estos músculos, doctores, la cadera también tiene unas bolsas adosadas a los huesos. Estas bolsas reciben el nombre de bolsas sinoviales o bursas sinoviales. A la inflamación de estas bolsas se les va a llamar ahora como bursitis. Bursitis, y van a llevar como apellido pues el lugar en donde se localizan. Estas bolsas sinoviales, doctores, van a ser sacos bien delimitados y cerrados y que van a tener líquido adentro. Su función principal es que amortigüen el movimiento de las articulaciones y además se eviten lesiones, principalmente fricciones entre las estructuras adyacentes. Y aquí les pongo un ejemplo, doctores. Si nosotros tenemos una prominencia ósea, tal como es la espina ilíaca a lo superior, pues el espacio que queda entre el hueso y la piel es muy corto. Entonces aquí se localizaría una bolsa sinovial. ¿Para qué? Para que no haya fricción y no haya desgaste del hueso. Y también otro ejemplo sería la bolsa que cubre el codo, la rótula y la zona del hombro, para que el roce que haya entre la piel y el hueso pues no desgaste el hueso. Ahora sí, todas estas estructuras que les acabo de mencionar, que deben identificar y que no se les debe olvidar, son las que vamos a palpar. Le vamos a pedir a nuestro paciente que se ponga de pie y vamos a identificar todas estas referencias óseas que les acabo de mencionar. Básicamente, estas referencias óseas deberían quedar a la misma distancia, tanto de un lado como del otro. En la cara anterior, nosotros vamos a trazar esta línea imaginaria que les comentaba, que va a pasar en L4 desde la cresta ilíaca derecha hasta la cresta ilíaca izquierda. Una vez que ya nos ubicamos y que ya estamos palpando las crestas ilíacas con nuestros pulgares, vamos a seguir la curva anterior y vamos a descender hasta localizar la tuberosidad ilíaca. Vamos a descender un poco más hasta llegar a la espina ilíaca anterosuperior. Y después vamos a colocar nuestros dedos en los trocánteres mayores. Y por último, vamos a hacer un recorrido medial con nuestros dedos y vamos a poder palpar la tuberosidad púbica. Esto es en la cara anterior, doctores. En la cara posterior vamos a trazar, y de igual manera, como lo hicimos en la cara anterior, nuestra línea imaginaria que va a pasar por la articulación sacroiliaca, que más o menos estaría a la altura de S2. Y vamos a colocar nuestro pulgar y nuestro dedo índice en la espina ilíaca posterosuperior, que va a ser justo debajo de las depresiones visibles encima de las nalgas. Esta prominencia ósea va a ser sí o sí palpable y la vamos a poder encontrar. Una vez que tenemos nuestros pulgares y nuestro dedo índice izquierdo en cada espina ilíaca superoposterior, pues vamos a descender hasta localizar los trocánteres mayores, que se van a encontrar colocados a la altura del pliegue glúteo, doctores. Y después nos vamos a ir medialmente de igual manera y hasta llegar a la tuberosidad isquiática. Vamos a palpar la tuberosidad isquiática. Cabe recalcar que la articulación sacroiliaca no siempre es palpable y puede ser que cuando nosotros la palpemos el paciente presente dolor. Si el paciente presenta dolor, entonces nos puede dar
o nos puede orientar a una sacroilitis, doctores. Cuando nosotros le digamos a nuestro paciente que se ponga de espaldas hacia nosotros y nosotros veamos la cara posterior de la cadera, doctores, debemos evaluar si hay algún tipo de inclinación pélvica. Si nosotros hallamos una inclinación pélvica, tal y como les muestro en esta imagen, doctores, debemos ver si se trata de, si esta inclinación pélvica, perdón, se debe a algún tipo de deformidad de la cadera en aducción o en abducción, como la coxa vara que les mencioné hace un momento. Si se trata de una pierna más corta, y esa es la razón por la que se está inclinando mi cadera, si hay algún tipo de escoliosis en la columna, es decir, alguna curvatura anómala de la columna que me provoque que mi pelvis esté inclinada, o si existe algún tipo de coxartrosis, incluso si esta inclinación se debe a alguna atrofia muscular glútea, que esta atrofia muscular glútea podría ser producida por procesos sépticos. Bueno, una vez que nosotros identificamos que hay una inclinación pélvica, lo que más nos importa, doctores, es identificar si el paciente tiene o no un acortamiento de la extremidad inferior. Este acortamiento puede ser verdadero o puede ser aparente, doctores. En el acortamiento verdadero, este se va a deber porque em, o bien lo podemos identificar porque el miembro inferior comprometido es físicamente más corto que el otro. Este acortamiento verdadero puede deberse a que el defecto esté por encima del trocánter mayor, o puede ser que el defecto esté por debajo del trocánter mayor. En cuanto al acortamiento aparente, lo vamos a poder identificar porque la longitud de la extremidad va a ser normal, pero parece más corta debido a que nosotros hallamos una inclinación pélvica por algún tipo de contractura en la cadera, ya sea por aducción o por flexión, y esta es compensada por la inclinación de la pelvis. Para identificar si nuestro acortamiento es verdadero, doctores, debemos tener en cuenta varios puntos. Debemos tener en cuenta, o bien debemos observar primero el descenso del pliegue glúteo, además de la oblicuidad del rombo de Michaelis. Este rombo de Michaelis va a estar limitado por la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar, por la espina ilíaca superior y por el vértice del pliegue glúteo. Este es el rombo de Michaelis, doctores. Además, debemos observar la oblicuidad de la línea entre las crestas ilíacas. Debemos evaluar también la presencia de algún tipo de curvatura anómala que nos diga que hay presencia de escoliosis y que esto nos esté causando la inclinación de la pelvis. Además de identificar algún tipo de desviación del tobillo del miembro inferior más largo. Más adelante veremos a qué nos referimos con valgus y varo, doctores, entonces no se preocupen. En este ejemplo, doctores, les pongo a un paciente que tiene una asimetría del pliegue glúteo. Como ustedes podrán observar, eh, hay un, hay un descenso del pliegue glúteo derecho y hay un ascenso del pliegue glúteo izquierdo, lo cual nos habla de que hay un acortamiento del miembro pélvico izquierdo. Y bueno, podemos observar también que se trata de un acortamiento del miembro pélvico izquierdo, porque si nosotros le ponemos
un, algún aparato o alguna órtesis, los pliegues glúteos van a poder verse simétricos. Y bueno, estos son los puntos que debemos tomar en cuenta para saber si es un acortamiento verdadero, doctores, pero también podemos realizar muchas maniobras para saber si se trata de un acortamiento verdadero. La primera maniobra que podemos hacer es ubicar nuestros pulgares en las espinas ilíacas anterosuperiores y el resto de nuestros dedos que se ubiquen en los trocánteres mayores, doctores. Nosotros debemos observar la distancia de nuestro pulgar y de nuestros demás dedos en los trocánteres mayores. Si nosotros encontramos una distancia menor en un lado, pues entonces nos va a sugerir que la alteración está por encima del trocánter. Esa es la primera técnica que nosotros podemos realizar. Si nosotros ya hicimos esta maniobra, doctores, podemos realizar esta siguiente. Vamos a poner a nuestro paciente en decúbito dorsal o bien en decúbito supino y lo normal sería que los talones se hallaran en el mismo nivel y que la pelvis no esté inclinada. Si, si nosotros observamos que nuestro paciente en decúbito dorsal con las piernas extendidas tienen estas características, pues podemos decir que no hay ningún acortamiento. Sin embargo, eh, debemos decirle a nuestro paciente que flexione las piernas y entonces ahí debemos observar la altura de las rodillas. Si nosotros observamos que una rodilla es más alta que la otra, entonces podemos sospechar que la tibia de la extremidad que queda más arriba de la otra que la tibia de esa extremidad es más larga que la otra. Y si nosotros vemos al paciente lateralmente y observamos que una rodilla se proyecta más adelante que la otra, podemos sospechar que el fémur de esa extremidad es más largo que de la otra extremidad. Ok. Bueno, en cuanto bueno, el golpe estándar para saber si se trata de un acortamiento verdadero, doctores, va a ser la medición, que nosotros midamos propiamente las extremidades inferiores con ayuda de una cinta métrica. ¿Cómo vamos a medir las extremidades inferiores, doctores? Nos vamos a ir desde la espina anterosuperior hasta el malleolo tibial. Debemos poner nuestra cinta métrica de esta manera y debemos recordar que la cinta métrica debe pasar por encima de la rótula. No debe pasar ni por un lado ni por el otro. Debe pasar encima de la rótula. Eso es si queremos evaluar los miembros inferiores completos, pero si solo queremos evaluar el muslo, perdón, vamos a poner nuestra cinta métrica en la espina ilíaca anterosuperior y vamos a irnos al cóndilo de la rodilla. Si nosotros queremos solo medir la pierna, doctores, entonces nos vamos a ir del cóndilo de la rodilla hacia el malleolo tibial. Si nosotros vemos que ya medimos nuestras extremidades y estas son iguales, pero aún así nosotros sospechamos de un acortamiento aparente, pues entonces podemos medir las extremidades ahora desde la unión cifoesternal hasta los malleolos internos o bien desde el ombligo hasta los malleolos internos. Si hay una diferencia en la medición de una extremidad con la otra, pues entonces esto nos indicaría el acortamiento evidente de los miembros inferiores.
Lo siguiente que vamos a realizar, doctores, va a ser palpar las estructuras inguinales. ¿Cómo vamos a lograrlo? Vamos a pedirle a nuestro paciente que se recueste en la camilla y vamos a decirle que se ponga en una posición del 4 o bien que coloque el talón de la pierna que vamos a explorar sobre la rodilla contraria. Esta posición, doctores, va a hacer que la cadera se flexione, haga una abducción, es decir, que vaya hacia afuera y también haga una rotación externa. Y entonces nos va a permitir palpar las estructuras inguinales correctamente. Lo primero que vamos a palpar va a ser el ligamento inguinal. Sin embargo, no hay que olvidar que el nervio, la arteria y la vena van a biseccionar este ligamento. Y es por eso que les pongo esta mnemotecnia, doctores, para que ustedes recuerden qué es lo que se encuentra primero y qué es lo que podrían palpar aquí. Esta mnemotecnia es Nabel. La N hace referencia a que de afuera hacia adentro se ubica primero el nervio. La A es de arteria, la V es de vena, la E es de un espacio vacío y la L es de los nódulos linfáticos, que estos se van a encontrar un poco más profundos que estas estructuras. Mm, Cuando nosotros palpemos esta región, doctores, y encontremos un abultamiento en el ligamento, podemos sospechar de la presencia de alguna hernia inguinal o incluso de la presencia de un aneurisma. Un aneurisma, doctores, va a ser un abultamiento o una protrusión de la arteria. Este abultamiento o bien esta bolita que va a sobresalir de la arteria va a ser principalmente por el debilitamiento de las paredes arteriales. Y es así como lo vamos a sentir, como una tumoración. Si nosotros encontramos o bien podemos palpar los ganglios linfáticos, entonces estaríamos hablando de una adenopatía y esta podría ser debida a algún tipo de infección en el miembro inferior o en la pelvis. Si el paciente presenta dolor a la palpación en la ingle, entonces podríamos sospechar de sinovitis de la cadera, de bursitis, es decir, que las bolsas que se encuentran aquí estén inflamadas, o incluso podemos sospechar de un absceso del psoas, pero pues recuerden que todo esto lo podemos sospechar siempre y cuando hayamos hecho primero una anamnesis completa y una historia clínica completa. Otra cosa que debemos evaluar van a ser las bolsas sinoviales, doctores. Vamos a pedirle a nuestro paciente que se ponga en decúbito lateral con la cadera flexionada y rotada hacia adentro. Las principales bolsas que vamos a poder palpar va a ser la bolsa trocanteria y la bolsa isquioglútea. Para palpar la bolsa trocanteria, doctores, vamos a hacer uso de nuestros pulgares y debemos ubicarnos en el trocánter mayor. La bolsa isquioglútea, doctores, que se va a encontrar sobre la tuberosidad isquiática, no se puede palpar, salvo que ya se trate de alguna bursitis, es decir, que la bolsa isquioglútea esté inflamada. Si nosotros palpamos la bolsa trocanteria y el paciente presenta dolor, entonces podríamos sospechar de una bursitis trocanteria. Además de sospechar de esto, también podríamos sospechar de una tendinitis localizada o bien de espasmo muscular. Y si el paciente presenta dolor a la palpación en la bolsa isquioglútea, podemos
orientar nuestro diagnóstico de que se trate de algún pinzamiento del nervio ciático. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar la movilidad de la cadera, doctores? Recuerden que primero le vamos a pedir al paciente que realice los movimientos él solo, que estaríamos evaluando la movilidad activa. Y después nosotros ya le ayudaríamos y entonces estaríamos evaluando la movilidad pasiva. La cadera va a poder realizar los movimientos de flexión, de extensión, de abducción, aducción, rotación externa y rotación interna. Y recuerden, doctores, que la movilidad la movilidad activa siempre se va a comparar con la movilidad pasiva. Y si estas son iguales, entonces vamos a hacer uso de estas tablas de movilidad, doctores, para saber que estas tengan un movimiento de amplitud adecuado. Ahora, bueno, una vez que nuestro paciente ya le evaluamos la movilidad activa, entonces ya sigue la movilidad pasiva. ¿Cómo vamos a evaluar la flexión, doctores? Vamos a poner a nuestro paciente en decúbito supino y vamos a introducir nuestra mano en su columna lumbar. Vamos a decirle que doble la rodilla hacia el pecho y tire de ella hacia el abdomen. Esta vez nosotros vamos a ayudarle a realizarlo y lo que nosotros vamos a evaluar aquí va a ser que la curvatura de la columna lumbar se aplane. Esto lo vamos a sentir, doctores, que la curvatura de la columna lumbar se aplane. Lo vamos a sentir con nuestras manos, pero además lo que vamos a evaluar no va a ser el lado del que flexione la pierna, sino que vamos a evaluar este lado. ¿Y qué es lo que vamos a revisar? Que este lado que no se levanta, que se quede totalmente en extensión y que no eh, tenga algún tipo de flexión, doctores. Debemos también observar que lo normal sería que la parte anterior del muslo llegara o bien tocara la pared torácica. Para evaluar la extensión, doctores, vamos a hacer uso de la maniobra de Thomas. Em, Como les decía, doctores, en la flexión, en la cadera debe estar totalmente extendida. Cuando el paciente haga este movimiento, no debe flexionarse, como sucede aquí. El paciente no debe flexionar ni la cadera ni la rodilla, porque si no, esto sería un signo patológico y entonces ya sospecharíamos de que hay algo malo en esa parte. En la maniobra de Thomas, em, vamos eh, a flexionar la pierna que vamos a evaluar. Vamos a poner nuestra mano en el tobillo y vamos a flexionar la pierna, doctores. Y de igual manera, debemos observar que la cadera no se flexione, sino que esté extendida y la rodilla también no se extienda, no se flexione y que esté extendida. La maniobra de Thomas em, puede considerarse como patológica cuando el paciente tenga, em, tenga flexión de la cadera y flexión de la rodilla. Y de la misma manera podremos estar evaluando la extensión de la extremidad si esta no presenta algún tipo de flexión. Eso nos dice el agente, doctores, pero en Bates nos dice que la extensión también se puede evaluar de esta manera. En este caso, vamos a pedirle al paciente que se ponga en decúbito prono, es decir, que el paciente se ponga
boca abajo. Y a la movilización pasiva, nosotros vamos a agarrar su muslo y lo vamos a direccionar hacia nosotros, lo vamos a levantar de esta manera. Y en cuanto a la movilidad activa, doctores, nosotros vamos a acercar a nuestro paciente en el borde de la mesa. Supongamos que aquí nuestro paciente está en decúbito supino y que aquí se encuentra la esquina de la mesa, y entonces vamos a extender el miembro hacia atrás, y es así como vamos a evaluar la extensión. En cuanto a la abducción, nosotros vamos a poner nuestra mano en la espina anterosuperior para estabilizar la pelvis, y con nuestra otra mano vamos a agarrar el talón de la extremidad que vamos a evaluar y la vamos a llevar hacia afuera de la línea media, la vamos a alejar hacia afuera, hasta que la espina ilíaca se mueva. Este movimiento va a marcar el límite de la abducción de la cadera. Y debemos tomar en cuenta que en la artrosis de cadera es frecuente que la abducción se vea reducida o bien se vea restringida, totalmente restringida. Para la aducción, doctores, debemos de igual manera estabilizar la pelvis de esta manera, poniendo nuestra mano en la espina anterosuperior y tomando con nuestra otra mano el talón de la extremidad que vamos a evaluar. Pero esta vez vamos a acercar la extremidad a la línea media del cuerpo, cruzando el miembro sobre la pierna opuesta. Para evaluar la rotación externa e interna, lo que debemos hacer es flexionar la rodilla y la cadera a 90 grados. De esta manera, vamos a poner una mano en el muslo y la otra en el tobillo de la extremidad. Y para verificar la rotación externa, doctores, vamos a balancear el miembro hacia adentro. Y para evaluar la rotación interna, vamos a balancear el miembro hacia afuera. Si hay limitación en la rotación interna y en la externa, pues entonces nosotros sospecharíamos de artritis principalmente. Ahora, para evaluar la rodilla, lo primero que debemos hacer a la inspección, pues, es observar la marcha. Recuerden que al principio les dije que la marcha debe tener un flujo rítmico y suave, y que la rodilla debe extenderse cuando la extremidad está taloneando, es decir, que el talón lo pone en el piso. Y debe flexionarse en las demás fases de la marcha, en la de balanceo y en la de apoyo. Que nuestro paciente tenga una marcha en la que tropiece o en el que la rodilla ceda y se vaya para adelante, doctores, nos puede indicar debilidad del cuádriceps o bien una alteración del recorrido rotuliano. Es por eso que también a la inspección debemos evaluar la atrofia de los músculos de los cuádriceps, que ya lo vimos en clases anteriores, doctores. La atrofia va a ser la disminución del volumen de un músculo, principalmente por desuso del músculo. Además de esto, debemos verificar el alineamiento de las rodillas y sus contornos, identificando cualquier tumefacción por derrame sinovial, cualquier hemartrosis, que va a ser la acumulación de sangre en la articulación de la rodilla, identificando que haya algún tipo de tumefacción debida a piartrosis, que va a ser básicamente que la articulación de la rodilla tenga pus, o esta tumefacción sea debida a algún tipo de lesión ocupante.
Por ejemplo, la presencia de venas dilatadas sobre una tumefacción en la rodilla nos puede indicar un proceso neoplásico, principalmente un osteosarcoma, o bien que esta tumefacción sea debida a alguna acumulación de líquido sinovial. En este caso, doctores, les puse un ejemplo de una paciente en la que podemos observar varias tumoraciones. Si nosotros las contamos, pues podríamos decir que aquí tenemos una, aquí tenemos otra y aquí tenemos una tercera tumefacción. Esta tumefacción en esta paciente va a ser debida a derrame sinovial, porque esta paciente cursa con una artropatía psoriásica. Entonces, lo primero que debemos hacer, doctores, es la inspección. En este caso, ya podemos observar que esta rodilla se encuentra más agrandada que esta. Una vez que identificamos que la rodilla se encuentra más agrandada, pues debemos identificar por qué está agrandada. En las rodillas, doctores, como les mencionaba hace un momento, debemos evaluar también la alineación que tienen con respecto a la línea media del cuerpo o bien al eje mecánico del miembro inferior, que básicamente esta línea pues sería recta, ¿no? Em, Se dice que una persona tiene genu valgum o bien genu valgo cuando presente una desviación de la rodilla hacia adentro de la línea media del cuerpo o bien por dentro de la línea del eje mecánico del miembro inferior. Es por eso que también al genu valgus se le conoce como piernas en X, porque si observamos que la rodilla se desvía hacia adentro, pues nos da una forma de una X. Esta puede ser bilateral o puede ser unilateral, es decir, que que la pierna esté totalmente alineada correctamente y que en una presentemos genu valgum. Y por eso también se le conoce como pierna en K, porque básicamente tendría esta forma. Em, ¿Por qué es importante identificar el genu valgu en un paciente, doctores? Porque el genu valgu básicamente te, te predispone a presentar otras patologías, tales como el pie plano y la gonartrosis, es decir, un desgaste de la articulación y que nos cause una enfermedad degenerativa de los huesos. Em, por ejemplo, en el genu valgo em, hay una desviación hacia adentro, doctores. Entonces, la parte que más se estaría afectando, tanto del fémur como de la tibia, sería la parte de la em, cabeza externa del fémur y de la cabeza externa de la tibia. Se dice que un paciente presenta genu varum o genu varo cuando la rodilla presenta una desviación hacia afuera con respecto a la línea media del cuerpo. También se le conoce como piernas en paréntesis por tener esta forma característica o piernas en cero por igual la desviación que presentan hacia afuera, doctores. Es importante mencionar que hasta la edad de 3 años es normal y que el paciente presente pie plano también es normal hasta los 3 años. Después de esa edad, pues ya debemos sospechar sobre otras cosas. ¿Y por qué es importante identificar el genu varu, doctores? Principalmente porque nos predispone a presentar gonartrosis en un futuro. Por ejemplo, en el genu varu se presenta una desviación hacia afuera. Entonces, se podría decir que donde más estaría afectado tanto en el fémur como en la tibia sería la parte interna
de la cabeza del fémur y de la tibia. Se dice que una persona tiene genu recurvatum cuando la rodilla presente una hiperextensión o una forma de curva y que ésta forme una concavidad anterior. Este genu recurvatum puede estar acompañado de genu valgum. Y por último, se dice que un paciente presenta genu flexum cuando la rodilla sea imposible de extenderse correctamente de acuerdo al eje mecánico del miembro inferior. El genuflexum, doctores, siempre va a ser patológico. Entonces, una vez que nosotros ya identificamos que hay una alteración en la alineación, doctores, lo más importante sería y que debemos hacer es corregirla. ¿Corregirla para qué? Para que en un futuro mi paciente no presente gonartrosis o que no presente pie plano. ¿Cómo vamos a corregirla, doctores? Básicamente con órtesis, es decir, en este caso podemos poner o hacer uso de unas plantillas que corrijan esta desviación de la rodilla y entonces evitar el desgaste de las articulaciones. Ahora, a la palpación, nosotros vamos a pedirle a nuestro paciente que se siente en el borde de la camilla y entonces este tendría las piernas flexionadas, colgando. Y básicamente a la palpación debemos evaluar la articulación tibiofemoral, es decir, la unión de la tibia con el fémur. Vamos a empezar colocando nuestros pulgares a los lados del tendón rotuliano. Nosotros vamos a sentir unas depresiones. Una vez que sentimos estas depresiones, entonces vamos a evaluar tanto el cóndilo femoral interno como la meseta de la tibia. Y eso es básicamente lo que tenemos que hacer a la palpación. Si nosotros logramos palpar cualquier cresta ósea irregular, nos podría hablar de la presencia de alguna enfermedad, tal como lo es la artrosis. Además de que si mi paciente presenta deformidad en varo de la rodilla, pues también podemos orientarnos a un diagnóstico de artrosis. Incluso nosotros podemos palpar crepitación si se trata de esta patología y además aumentarle que el paciente nos refiera que tiene rigidez durante menor o igual a 30 minutos. Para evaluar los meniscos de las rodillas, doctores, nosotros debemos aplicar algunas maniobras. Principalmente para evaluar el menisco interno, nosotros debemos presionar con nuestros pulgares sobre la depresión interna de los tejidos blandos situada a lo largo del borde superior de la meseta de la tibia. Podemos ayudarnos de una rotación interna leve de la tibia y así podremos palpar el menisco interno. Para palpar el menisco externo, doctores, podemos colocar la rodilla en ligera flexión y entonces podríamos palpar correctamente el menisco externo a lo largo pues de la línea articular externa. Otra cosa que debemos palpar va a ser el compartimento femoro-retuliano. Para palparlo, lo primero que debemos hacer es ubicar la rótula. Una vez que nosotros ubicamos la rótula con nuestros dedos, vamos a bajar sobre el tendón rotuliano y después vamos a palpar la tuberosidad tibial. Vamos a pedirle a nuestro paciente que extienda la rodilla y vamos a comprobar si el tendón rotuliano se encuentra intacto, es decir, que se encuentre totalmente íntegro. Si el paciente presenta dolor a la palpación del tendón rotuliano,
o bien no puede extender la rodilla, podría orientarnos a que el paciente tenga un desgarro parcial o completo del tendón rotuliano. Mm, Nosotros podemos hacer la prueba del rascado femoro-rotuliano para evaluar la integridad del tendón rotuliano. En este caso, vamos a pedirle al paciente que se ponga en decúbito supino, es decir, que se acueste y que las rodillas queden extendidas. Vamos a comprimir la rótula contra el fémur y con mucho cuidado la vamos a mover hacia afuera y hacia adentro. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar a la palpación? Que haya presencia de crepitación y que haya presencia de dolor. Cuando nosotros estemos moviendo la rótula hacia afuera y hacia adentro, debemos pedirle al paciente además que contraiga el cuádriceps. Y entonces debemos evaluar eh, que la rótula se desplace suavemente y que no haya presencia de dolor ni de crepitación. Si existe la presencia de estas dos características, entonces nos podría hacer sospechar de que en la rótula, principalmente en la cara inferior de la rótula, haya algún tipo de rugosidad o de desigualdad que cause que mi rodilla crepite o que le duela. Incluso el paciente puede referir que al subir o bajar escaleras, este dolor que presenta al nosotros hacerle la prueba del rascado femororotuliano es muy similar al dolor que presenta al subir o bajar escaleras. Si nuestro paciente presenta dolor a la compresión y al movimiento de la rótula con el cuádriceps contraído, entonces podemos orientar nuestro diagnóstico a la presencia de alguna condromalacia o degeneración rotuliana. Eh, que esta degeneración rotuliana principalmente se presenta en el síndrome femororotuliano. Ahora, otra cosa que debemos evaluar en la rodilla es la presencia de las bolsas, principalmente la bolsa suprarrotuliana, la bolsa prerrotuliana y la bolsa ansérica, anserina, perdón. Em, y bueno, ¿cómo vamos a evaluar primero la bolsa suprarrotuliana, doctores? Vamos a poner nuestra mano de esta forma. Vamos a apretar el fémur de esta forma. Debemos asegurarnos que nuestra mano quede por 10 centímetros por arriba de la rótula y después vamos a desplazar nuestra mano de esta forma apretando, doctores, hasta sentir la bolsa suprarrotuliana. Em, si nosotros encontramos que existe alguna tumefacción por encima o adyacente a la rótula, nos va a orientar a algún engrosamiento o algún derrame sinovial de la rodilla. Si esta tumefacción se acompaña de calor, entonces nos podría indicar eh, o la presencia de sinovitis o de algún tipo de derrame no doloroso debido a la artrosis. Para evaluar la bolsa prerrotuliana y la bolsa anserina, estas se van a encontrar en la parte posterior de la rodilla. Y es por eso que debemos evaluar también la cara posterior interna de la rodilla. Principalmente entre el ligamento colateral interno y los tendones que se insertan en la parte interna de la tibia y de la meseta. Mm, si nosotros encontramos em, una tumefacción o presencia de dolor al palpar de igual manera
al palpar de igual manera la parte posterior de la rodilla como lo hicimos en la parte anterior, pues entonces podríamos sospechar de una bursitis prerotuliana, que la bursitis pues es la inflamación propiamente de de la bolsa prerotuliana, que esta también va a ser conocida como rodilla de Beata. Esta patología se va a dar principalmente por estar demasiado tiempo de rodillas, doctores. Y si nosotros encontramos alguna tumefacción justamente donde se encuentra la bolsa anserina, pues entonces podemos sospechar de una bursitis anserina. Esta se da principalmente por correr, incluso por tener una desviación de las rodillas en valgo y también puede ser por fibromialgias o por artrosis. Es importante que nosotros palpemos la cara posterior interna de la rodilla en la fosa popltea con la rodilla extendida porque podemos identificar la presencia de una tumoración que nos indicaría la presencia de un quiste popliteo o de Becker, que esta va a ser por distensión de la bolsa de los músculos gastrocnemio y semimembranoso a causa de una artritis o traumatismo subyacente. La imagen más real que les pude encontrar sobre un quiste de Becker, doctores, fue esta. Aquí podemos observar que en la fosa popltea pues hay una tumoración. Entonces, si nosotros lo encontramos justamente donde se encuentra la bolsa de los músculos gastrocnemio y semimembranoso, pues entonces podemos sospechar de la presencia de un quiste popliteo o de Becker. Otra cosa que debemos realizar es la maniobra del choque o de la tecla rotuliana cuando nosotros sospechemos de derrame articular, es decir, que veamos nuestra rodilla más grande que la otra y que al momento de palpar nosotros sientamos que es como una bolsa llena de agua. ¿Cómo vamos a hacer esta maniobra? Vamos a poner nuestras manos del extremo distal y en el extremo proximal de la rodilla. Con nuestro dedo índice vamos a presionar la rótula. Vamos a presionar la rótula y esta debe una vez que nosotros quitemos nuestro dedo y dejemos de presionar la rótula, entonces la rótula debe ascender em, sin ningún problema. De la misma manera que nosotros presionamos la rótula, esta debe ascender. Si la rótula no asciende y se queda hundida, entonces nosotros podemos decir que probablemente hay derrame articular. Otra maniobra que nos va a ayudar a definir la presencia de un derrame articular va a ser la maniobra de la oleada. En esta maniobra, lo que nosotros vamos a hacer es poner el dorso de nuestros dedos de esta manera sobre la rótula, bueno, a un lado de la rótula. Y con la otra mano la vamos a desplazar de esta manera. Una vez que nosotros desplacemos de esta manera, vamos a retirar esta mano y vamos a observar si hay la presencia de alguna tumefacción o de alguna acumulación de líquido, que básicamente eso sería lo que estaríamos buscando, diciendo que la maniobra de la oleada es positiva. Puede hacerse con el dorso de la mano, doctores, o puede hacerse con los dedos, incluso con la palma de la mano. Otra cosa que debemos palpar va a ser el tendón de Aquiles. Para ello vamos a pedirle a nuestro paciente que se ponga boca abajo o en decúbito prono
y con las extremidades extendidas. Y vamos a apretar la pantorrilla y vamos a observar la presencia de flexión plantar en el tobillo. Si no hay presencia de la flexión plantar del tobillo, entonces se dice que la prueba del tendón de Aquiles es positiva y nos puede orientar a una rotura del tendón de Aquiles. Ahora, la rodilla va a poder realizar los siguientes movimientos: la flexión, la extensión, la rotación interna y la rotación externa. Recuerden que lo primero que vamos a evaluar va a ser la movilidad activa y después vamos a evaluar la movilidad pasiva. Otras maniobras que nos van a poder ayudar a saber que la rodilla está totalmente íntegra y que no tiene ningún problema, tales como son la ruptura de los ligamentos, va a ser la maniobra del bostezo articular. Si nosotros hallamos la presencia de una rodilla inestable en forma lateral o bien que el paciente presente dolor después de un traumatismo, nosotros estamos obligados a hacerle una exploración ligamentaria. Ok, vamos a... Bueno, es importante tener en cuenta que la lesión más frecuente de la rodilla va a ser la lesión del ligamento interno. Y para evaluar la rotura tanto de los ligamentos laterales internos como de los ligamentos laterales externos, pues podemos hacer uso de la maniobra de bostezo articular. Un bostezo articular, doctores, va a ser una apertura anormal de la articulación. Vamos a ver que si existe un bostezo articular, esta sería como si nosotros tuviéramos un Pac-Man colocado de esta manera y entonces abra su boca para comerse a los fantasmitas, doctores. Bueno, para evaluar la rotura del ligamento lateral interno, vamos a poner nuestra mano tomando el muslo y nuestra otra mano la vamos a poner tomando el talón. ¿Y qué vamos a hacer? Nuestra mano que está en el talón, la vamos a dirigir hacia nosotros y la del muslo, nuestra mano que está en el muslo, la vamos a dejar ahí buscando la apertura anormal de la articulación o bien la presencia de un bostezo articular. Para evaluar la rotura del ligamento lateral externo, que esta es menos frecuente, vamos a posicionarnos igual de esta manera, una mano en el muslo, la otra en el talón, y vamos a hacer que nuestra mano que esté en el talón la vamos a alejar. La vamos a alejar de nosotros y entonces vamos a observar la presencia de un bostezo o bien de la apertura normal de la articulación. Si no ocurre el bostezo, entonces nos estaría hablando de que nuestros ligamentos están completamente íntegros. Si ocurre el bostezo, pues entonces nos estaría confirmando la rotura ya sea del ligamento lateral interno o del ligamento lateral externo. Otra maniobra que podemos realizar es la maniobra del cajón. Principalmente esta la vamos a realizar para saber cómo está la integridad del ligamento cruzado anterior. Para esto vamos a flexionar la rodilla a 80 grados y lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a tomar con firmeza la pierna con los pulgares a nivel del tubérculo tibial y vamos a desplazarla hacia adelante. Vamos a desplazarla hacia adelante, buscando que la tibia se
Pues sí, como lo dice la palabra, se desplace hacia nosotros. Si se desplaza 1.5 centímetros la tibia, doctores, entonces nos estaría hablando de un desgarro del ligamento cruzado anterior. Para evaluar el ligamento cruzado posterior, ahora lo que nosotros vamos a hacer es igual, de la misma manera. Vamos a tomar la pierna con firmeza, nuestros pulgares en el tubérculo tibial, y vamos ahora a presionar la pierna hacia adentro, o bien la vamos a alejar de nosotros, buscando el desplazamiento de la tibia, pero hacia posterior. Un desplazamiento de 1 centímetro o más va a ser sugestivo de la rotura del ligamento cruzado posterior, que este es menos frecuente que el desgarro del ligamento cruzado anterior. Para evaluar la rotura meniscal, em, primero, bueno, nosotros podemos sospechar de que hay rotura meniscal cuando el paciente refiera que tuvo un traumatismo, principalmente que tuvo una rotación brusca de la rodilla en flexión. Además de que el paciente refiera que la rodilla se le queda trabada y que él, al moverla, escuche, al flexionarla o extender la rodilla, escuche un clic. Y es entonces ahí cuando nosotros podemos sospechar de la presencia de una rotura meniscal. Y para ello vamos a hacer la prueba de McMurray. Esta prueba principalmente nos va a ayudar a saber si si el menisco medial en su parte posterior está dañado. ¿Y cómo se va a realizar esta prueba, doctores? Nosotros vamos a poner una mano estabilizando el muslo y la otra en el talón. Lo que nosotros vamos a realizar va a ser una rotación externa para evaluar el menisco medial en su parte posterior. Si nosotros percibimos en la mano que tenemos colocada en el muslo del paciente algún tipo de chasquido, o incluso que este chasquido se oiga, probablemente hay un desgarro del menisco medial. Con la maniobra de Moragas, vamos a evaluar las lesiones en el menisco lateral. Vamos a poner a nuestro paciente de esta manera. La extremidad que vamos a evaluar eh, eh, va a poner el talón sobre la rodilla contralateral y va a adoptar una posición en 4 o en 4 invertido. Esta vez, doctores, igual, vamos a poner nuestra mano en la rodilla y después vamos a poner nuestra otra mano en el talón, y lo que nosotros vamos a realizar va a ser eh, una rotación interna, doctores, hacia adentro. Y entonces estaremos evaluando las lesiones en el menisco lateral. Si nuestro dedo índice provoca dolor y es rechazado al nosotros hacer la rotación interna, pues nos estaría diciendo que probablemente el menisco lateral va a estar lesionado. Otra prueba que podemos realizar para saber si existe algún tipo de lesión en los meniscos va a ser la prueba de compresión de Apley modificada. En esta, nosotros debemos colocar a nuestro paciente boca abajo en decúbito ventral y debemos hacer una flexión con nuestra rodilla de 90 grados y poner nuestro talón igual en flexión. Con nuestras manos en el talón y en el cuerpo de los metatarsos, nosotros vamos a oprimir hacia abajo el talón.
Si le produce dolor al paciente, entonces nos indicará que eh, o bien confirmaremos que existe una lesión en el menisco medial o en el menisco lateral. Ahora vamos a evaluar el tobillo y el pie. Vamos a empezar con la inspección. Vamos a este, observar principalmente la presencia de deformaciones. En el pie, doctores, podemos tener varios tipos de deformaciones, tales como el pie plano, en donde el arco interno del pie se va a encontrar disminuido, el calcáneo va a estar pronado y el talón se va a valguizar y el tubérculo del escafoides va a resaltar. También podemos tener este pie plano acompañado de valgo, que debemos tener en cuenta y debemos saber que si tenemos un pie plano valgo en una persona mayor, pues va a ser frecuente de artritis reumatoide y este va a ser progresivo. En cuanto más tiempo pase la persona con artritis reumatoide, más se va a notar este valgo junto con el pie plano en este paciente. También podemos observar pie cabo. El pie cabo va a tener el arco del pie aumentado y el apoyo que va a realizar el paciente al caminar solo va a ser en el talón y el antepié. Es por eso que se va a encontrar de esta manera. Y nosotros podemos encontrar en la planta del pie callosidades, incluso dedos en garra. ¿Por qué? Porque son las partes que van a soportar todo el peso del cuerpo. También podemos encontrar hiperkeratosis por igual esta sobrecarga de peso o por la presión del calzado. Otra deformidad que podemos encontrar en el pie va a ser el pie equino. Este se va a encontrar en flexión plantar. También podemos observar el pie equinovaro, que también se le conoce como pie sambo o embot. Este se va a caracterizar por ser cabo, aducto, varo y equino. También podemos ver el pietalo, que este va a tener una flexión dorsal del tobillo y el pie se va a apoyar solo con el talón. Incluso podemos observar un pie plano transverso. En este se va a perder totalmente el arco anterior. Además va a haber ensanchamiento en la parte anterior del pie por debilidad muscular intrínseca. Y podemos ver que va a haber prominencia en la cara plantar al nivel de las cabezas metatarsianas 2 y 3. Podemos encontrar también hiperkeratosis secundaria a la sobrecarga del peso y este pie plano transverso va a ser característico de artritis reumatoide avanzada, en donde vamos a encontrar un pie plano valgo y pronado, o bien también recibe el nombre de pie reumatoideo. Otra deformidad que podemos encontrar en los pies, doctores, va a ser el hallux valgus o juanete, que va a ser este que les estoy señalando aquí. Esta va a ser una deformación del primer dedo del pie que se va a desviar de forma permanente hacia afuera y este puede llegar a colocarse por encima o por debajo de los dedos. En este caso está por debajo de los demás dedos. El hallux valgus, si se acompaña de tumefacción eritematosa, pues podemos sospechar de que hay una bursitis del hallux, es decir, que la bolsa que se encuentra en esta parte esté inflamada. El hallux valgus puede acompañarse de dedos en martillo.
que van a ser básicamente estos que les estoy señalando aquí. Principalmente se va a encontrar con más frecuencia en el segundo dedo y suele asociarse con pie plano anterior, además. Y pues básicamente hay una flexión en en la articulación interfalángica proximal. Y pues podemos encontrar justamente encima de estas hiperkeratosis, causada igual por el calzado, por la fricción con el calzado. En el pie también podemos encontrar em, este signo, que es el signo de la ventana, que es que los dedos de los pies se van a separar. Esto lo vamos a poder observar mejor con el paciente de pie y va a ser una de las manifestaciones más frecuentes de artritis reumatoide, porque se debe a la sinovitis de las articulaciones metatarsofalángicas. Ahora, una vez que ya realizamos la inspección de los pies y de los tobillos, vamos a realizar la palpación. Em, Nosotros con nuestros pulgares vamos a palpar la cara anterior de cada tobillo. Vamos a buscar abultamientos, tumefacción o dolor o algún otro signo de inflamación. El dolor localizado en esta parte va a ser característico de artritis, doctores, y también puede ser por lesiones ligamentosas o incluso por infección del tobillo. Debemos buscar además em, si hay nódulos reumatoides, perdón, y si el paciente presenta dolor a la palpación de estos. Estos son típicos de tendinitis aquilea, de bursitis o de rotura parcial por algún traumatismo. También debemos palpar la parte posterior con nuestros demás dedos y buscar a lo largo del tendón de Aquiles algún nódulo o la presencia de dolor. Em, Después de esto debemos palpar el talón, sobre todo la parte posterior e inferior del calcáneo. Debemos tener en cuenta que los espolones óseos, que son estos que les estoy señalando aquí, que básicamente son periostitis localizadas que se osifican, son frecuentes en el calcáneo y entonces nosotros podemos palparlos. Si el paciente acude a consulta porque le duele el talón, pues entonces nosotros intencionadamente deberíamos estar buscando un espolón calcáneo. Otra cosa que debemos apreciar a la palpación, doctores, va a ser la temperatura de la piel. Un pie caliente es muy sugestivo de artritis reumatoide o de artritis gotosa. Y que nosotros encontremos un pie frío nos eh, obligará a explorar la circulación del pie, sobre todo, doctores, en pacientes diabéticos. Em, si el paciente presenta dolor en el talón con la palpación de la fascia plantar, pues entonces nos podría indicar una fascitis plantar. Esta fascitis plantar se observa en personas que tienden a estar mucho tiempo de pie o que realizan ejercicios que principalmente en los que principalmente utilicen el talón y también puede estar presente en la artritis reumatoide o en la gota. Debemos palpar también el malleolo interno y el malleolo externo, sobre todo en los casos de traumatismo. Si el paciente presenta dolor en el malleolo interno, nos va a indicar la presencia de tendinitis tibial posterior, que es a causa de pies planos. Al dolor en el talón, doctores, se va a conocer como talalgia y esta nos va a sugerir
tecitis, que en pocas palabras es la inflamación en la inserción de un ligamento, cápsula o tendón, y esta puede ser a causa de una espondilitis anquilosante, puede ser a causa de gota o puede ser a causa de una enfermedad de Reiter, que la enfermedad de Reiter va a ser la inflamación de la aponeurosis plantar en la inserción del calcáneo. Además de evaluar el talón y los malleolos internos y externos y la planta del pie, doctores, debemos evaluar las articulaciones metatarsofalángicas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a comprimir el antepié entre el pulgar y los dedos de la mano y vamos a ejercer presión justo en dirección proximal a las cabezas del primer metatarsiano hasta el quinto metatarsiano. El dolor a la compresión nos va a sugerir un signo precoz de artritis reumatoide. Y si nosotros encontramos inflamación aguda en la primera articulación metatarsofalángica, nos puede sugerir la presencia de gota. Además, debemos palpar los 5 metatarsianos, las cabezas de los 5 metatarsianos y los surcos situados entre cada uno de estos metatarsianos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar nuestro pulgar sobre el dorso del pie y nuestro dedo índice sobre la cara plantar y vamos a palpar cada uno de los metatarsos. Si el paciente presenta dolor a la palpación, se le va a conocer como metatarsalgia, doctores. Y este signo va a ser característico de traumatismos, de artritis y de lesiones vasculares. La bibliografía nos menciona que la presión local entre las cabezas de los metatarsianos puede ser dolorosa en el neuroma de Morton. El neuroma de Morton va a ser el atrapamiento del nervio plantar digital y este va a ser más frecuente en el tercero y cuarto metatarsiano. También los metatarsos pueden doler cuando exista una fractura por ya sea algún traumatismo o por sobrecarga. Ahora, ¿qué movimientos va a tener el tobillo y el pie, doctores? Va a tener flexión, extensión, inversión y eversión. Primero, para evaluar la flexión, vamos a pedirle al paciente que apunte al suelo con el pie. Para evaluar la extensión, vamos a decirle que apunte al techo con la punta del pie. Para evaluar la eversión, vamos a pedirle al paciente que gire el talón hacia adentro y la eversión que gire el talón hacia afuera. Y nosotros, ¿cómo es que lo vamos a realizar? Pues de esta manera, doctores. La inversión la vamos a poder evaluar poniendo nuestra mano sujetando el talón y la otra en el tobillo y entonces vamos a hacer este talón hacia adentro de la línea media. La eversión la vamos a hacer alejando el talón de la línea media del cuerpo. Y podemos evaluar la inversión y la eversión de esta forma, doctores, o bien podemos poner nuestra mano en los metatarsos y entonces igual hacia adentro y hacia afuera. Algo importante, doctores, es que la artritis puede producir dolor en cualquiera de estos movimientos del tobillo y del pie. Otra cosa que debemos evaluar en las extremidades inferiores, doctores, va a ser el signo de la fobia o signo de Godet. Este signo nos va a servir principalmente para buscar edema de los miembros pélvicos. Este signo es característico solo de miembros inferiores, doctores. ¿Y qué va a ser el edema? El edema básicamente va a ser acumulación de líquido en los tejidos corporales, habitualmente en el espacio intersticial extracelular. Y
Para evaluar este signo de Godet, nos vamos a ayudar de la escala de Godet, que esta tiene 4 grados. Esta escala evalúa tanto la distorsión visible que nosotros hagamos como el tiempo que tarda de desaparecer esta distorsión. Por ejemplo, en el grado 1, nosotros al presionar la extremidad va a haber una fobia ligera, es decir, un hoyuelo o un hundimiento ligero. Es sin distorsión visible y va a desaparecer rápidamente después de que nosotros retiremos nuestro dedo. En el grado 2, la fobia va a ser más profunda, pero no hay distorsión detectable y esta va a desaparecer de 10 a 15 segundos aproximadamente. En el grado 3, la fobia va a ser más profunda y puede durar más de un minuto en desaparecer. Además de que nosotros vamos a observar que la extremidad va a aparecer más llena y más tumefacta. Y por último, en el grado 4, la fobia va a ser más profunda y va a durar de 2 a 5 minutos en desaparecer. Y podemos observar que la extremidad se encuentra muy distorsionada. En este ejemplo, doctores, el grado de edema que tiene esta paciente, pues sería ya un grado 4. ¿Por qué? Pues una vez que yo ya presioné acá, pues imagínense, todavía ni siquiera alcanza a desaparecer la fobia que yo marqué en esta extremidad y una vez que yo estoy marcando, igual la fobia en la otra extremidad. Otra cosa que les debemos evaluar a las extremidades inferiores, doctores, va a ser los pulsos, principalmente el pulso femoral, el pulso popliteo, el pulso tibial posterior y el pulso pedio. ¿En dónde vamos a encontrar el pulso femoral? Este se va a palpar en la línea que parte a la mitad al ligamento inguinal, doctores. El pulso popliteo lo vamos a poder evaluar colocando nuestros dedos a la mitad del hueco popliteo y el paciente estando en una posición en decúbito dorsal con la rodilla ligeramente flexionada. O bien podemos poner a nuestro paciente en decúbito prono, es decir, boca abajo. El pulso tibial posterior se va a palpar en el maleolo interno, que va a ser este que les estoy señalando acá. Y el pulso pedio se va a palpar en el dorso de los pies. Habitualmente se palpa medial al tendón extensor del ortejo mayor, pero en algunos casos es necesario abarcar un área un poco más lateral, por ejemplo, en la región que va de la mitad de la línea bimaloliar al primer espacio interdigital. ¿Quieres dar la pregunta, Pati? Ah, sí, la estoy leyendo. Dice, mencioné que el signo de Godet es solo en extremidades inferiores. Es correcto. Nosotros preguntamos en una rotación em, que si este signo podría ser también en la presencia de ascitis o en algunas partes también que tuvieran edema, pero pues nos dijeron los doctores que no, es específico de extremidades inferiores, doctor. Gracias a usted, doctor. Bueno, ok. Otra cosa que debemos evaluar en las extremidades inferiores van a ser los reflejos osteotendinosos. Em, Vamos a evaluar principalmente el reflejo cremasteriano, que este lo vamos a evaluar con nuestro abatelenguas. Nosotros vamos a ir de caudal a cefálico, lo vamos a resbalar eh, en la cara interna del muslo y vamos a observar cuando nosotros estemos desplazando, asimismo va a haber una retracción del testículo.
Este reflejo cremasteriano nos va a hablar de que existe algún problema en las raíces de L1 y L2. Si el reflejo está conservado, pues entonces nos habla de que estas raíces están íntegras y que todo está bien y que no hay pinzamiento pues ni de L1 ni de L2. El reflejo patelar o rotuliano lo vamos a evaluar con nuestro reflejo de martillos, con nuestro martillo de reflejos, perdón, y vamos a golpear el tendón debajo de la rótula y lo que nosotros esperamos es que haya una extensión de la pierna. Si hay alguna lesión a nivel de L3 y de L4, este reflejo va a estar ausente. O si existe un síndrome de la vía piramidal, puede ser que este reflejo esté hiperactivo o esté hiperrefléctico. Pero pues eso ya lo verán posteriormente en sus clases de neurología, que es el síndrome de la vía piramidal. Otro reflejo que debemos evaluar va a ser el aquileo. Aquí, con nuestro martillo de reflejos, vamos a golpear el tendón aquileo y nos va a producir una flexión plantar del pie. Esto nos habla de que si este reflejo está conservado, entonces las raíces S1 y S2 van a estar conservadas, van a estar íntegras. El reflejo plantar, para evaluarlo, vamos a friccionar la planta, ya sea en su borde interno o en la parte media, y vamos a provocar una flexión plantar. En el signo de Babinski, este va a ser considerado como un reflejo patológico, doctores, que también se presenta en el síndrome piramidal. Este lo vamos a evaluar con el mango de nuestro martillo de reflejos o con una batelenguas. Vamos a pasarlo a través de la, de la planta del pie, vamos a pasarlo en la curvatura a nivel de los metatarsianos. Y lo que va a suceder es que va a haber una extensión del primer ortejo. Es decir, el primer ortejo se va a ir hacia afuera. Y como les mencionaba, este reflejo va a ser patológico. En una persona normal no debería estar presente. Y eso sería todo de la clase de hoy, doctores. ¿Tienen alguna duda? ¿Les quedó duda en algo, chicos, que dijo la doctora Patricia? Vale, doctores. Pues como se dieron cuenta, las exploraciones de las extremidades, tanto las superiores como las inferiores, son muy extensas. Hay muchas maniobras que podemos aplicar, chicos. Por ejemplo, lo que mencionaba sobre el signo de la fobia o el signo del edema en los miembros inferiores. Ya consultando la literatura, bien dijo la doctora Patricia, nos dijo una residente que solo se aplicaba en extremidades inferiores, pero ya revisamos bueno, ya revisando más la bibliografía, nos dimos cuenta que inclusive podría llegar el signo de Godet o signo de la fobia a aplicarse en un caso de ascitis, porque a final de cuentas también es una acumulación de líquido, pero en este caso es a nivel abdominal, no a nivel de la extremidad inferior. Dense cuenta, inclusive ahorita vimos con la doctora la maniobra de Apley, ¿no? Que esa era la de rascado, pero en extremidad superior. Y ahorita la vimos, pero en las extremidades inferiores. Entonces, si se dan cuenta, las maniobras o los signos puede que no todos sean exclusivos de una sola región, sino que los podemos llegar a utilizar en otros lados, ¿vale? Pero eso dependiendo igual el tipo de maniobra y lo que estamos explorando.
A grandes rasgos, lo que queremos con ustedes en las clases, bueno, en la clase presencial, que va a ser el próximo sábado, es hacerle hincapié sobre cómo ustedes realicen una exploración física rápida y dinámica, para que no les tome pues todo el tiempo del mundo, porque si se dieron cuenta son muchísimas cosas, y no solo de exploración, sino de cabeza y cuello, de tórax y abdomen, ¿vale? Esa parte la tenemos que ir sistematizando para que sea de manera más rápida. Pero a grandes rasgos, de miembros inferiores y de superiores, lo que se tienen que llevar es que siempre tienen que ser una inspección, que es prácticamente ver lo de la piel, lo de la coloración, si hay presencia de cicatrices, si hay presencia de algún tipo de reacción dermatológica como alergias o alguna lesión de las que vimos en la clase de exploración de piel. La inspección también ustedes pueden hacer lo del llenado capilar, que ya veremos cómo se realiza. Otra cosa importante que mencionó la doctora, la temperatura. Con el dorso de su manita, van a estar palpando una extremidad con la otra para hacer la comparación, doctores. Posteriormente van a hacer lo de los pulsos, que bien lo dijo la doctora, que en este caso va a ser sobre todo el tibial posterior, el popliteo y bueno, ahorita se me olvidó cuál otro dijo, el pedio. Esos son los tres principales que tienen que palpar. Otra cosa, palpen las articulaciones para ver si hay alguna presencia de masa. Bien dijo que se puede llegar a relacionar con artritis reumatoide o con un proceso de fibrosis que me hace o me agranda la articulación. Palpen tanto las masas como las articulaciones, ¿vale? Como por ejemplo, veíamos la de las bursitis, que son inflamaciones de las bolsas articulares y no únicamente son en extremidades inferiores, sino también en las extremidades superiores, ¿vale? Igual palpen el pie y las propias articulaciones del pie. Lo explicó también a la doctora, las articulaciones metatarsofalángicas, ¿vale? Es lo que tienen que ir explorando, chicos. Los movimientos del pie, tanto los activos como los pasivos, tienen que irlos explorando igual. Pasivos, recuerden, es cuando el médico va a ayudar al paciente a realizar el movimiento. Pasivo recibe. Y el activo es por la propia fuerza del paciente que él va a realizar los movimientos, ¿vale? Las mediciones, como se las dijo, perdón, la doctora Patricia. Y también otra cosa fundamental que aquí les tengo anotado es lo de los reflejos, los osteotendinosos, ¿no? Y también lo del Babinski que les explicó que tienen que hacer una dorsiflexión del primer dedo, perdón, del dedo pues del dedo, sí, sí es el primer dedo, perdón, sí es una dorsiflexión. Movimientos igual para explorar la contrarresistencia, que prácticamente es evaluar la fuerza muscular, pero ya veremos cómo se hace, chicos. La sensibilidad y las maniobras especiales. De las maniobras especiales lo que más me interesa son las de cajón, son las de menisco y son las de bostezo, ¿vale? Son las que ustedes tienen que hacer y las vamos a ir viendo en las clases presenciales de la misma manera, chicos. Entonces, si no queda ninguna duda, nos veríamos mañana. No sé si les sea posible conectarse en la mañana para terminar de ver lo que nos faltó de abdomen. De todos modos, les aviso por el grupo, pero tendremos la siguiente clase el día de mañana, chicos, ¿vale? Muchas gracias, doctores.